En la carta a los Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer versículos 15 al 17. Dos anuncios muy importantes. Los matrimonios de nuestra iglesia tienen un viaje ya planeado, organizado a Mar del Plata. Este viaje es 14, 15 y 16 de noviembre. Todavía quedan dos lugares para matrimonios. Aquellos que quizás todavía lo estuvieron pensando, estuvieron orando por esto, estuvieron decidiendo que puedan hoy ya compartir con los hermanos del ministerio para participar de este viaje. Y oramos por esto. También avisarles que el 30 de noviembre vamos a realizar los bautismos. 30 de noviembre vamos a realizar los bautismos aquí en nuestra iglesia. Domingo 30 de noviembre vamos a celebrar los bautismos. Aquellos que no están bautizados, desean hacerlo, por favor, pueden hablar con nuestra hermana Rosa y hermana Cristina, ¿sí? También el día viernes tenemos el viaje para participar de la campaña evangelística de Benjamin Graham, del ministerio de Billy Graham. Va a salir un micro desde aquí, desde la puerta de la iglesia. A las 4:30 de la tarde estamos convocados, ¿sí? Convocados, por favor, no se olviden de confirmar. El viaje ya está cubierto, es económico, lo pudimos cubrir con desde la iglesia, así que solamente tienen que venir. Pero por supuesto, anotarse para que podamos organizarnos el día viernes. El día sábado no hay micros, así que aquellos hermanos que deseen participar tienen que arreglar, o si hay una cantidad importante, podemos también conseguir un micro para viajar el día sábado. El día viernes la actividad comienza a las 20 horas y el día sábado a las 18 horas. Muy bien. Compartimos juntos palabra del Señor. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Porque está declarando una palabra profética que está en el libro de Jeremías, capítulo 31. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Aquellos días son los días de la iglesia del Señor, del derramamiento del Espíritu Santo, y son estos días también. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Decí conmigo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oramos al Señor. Dios y Padre nuestro, sea tu palabra y tu espíritu hablando a nuestro corazón. Enséñanos, Señor, y que tu palabra fortalezca nuestra fe. Que por tu palabra tengamos victoria, Señor. Que por tu palabra podamos entender, Señor, la dimensión de tu obra en la cruz del Calvario. Podamos entender esta salvación tan grande que nos fue dada en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy juntos como iglesia vamos a participar de la mesa del Señor. Y yo envié ahí un anuncio que recuerda un texto de Primera de Corintios capítulo 11, donde dice que cuando participamos de la mesa del Señor, hacemos memoria de Jesús y de su sacrificio. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué este énfasis de que cada vez que participamos nos recordemos? Quizás alguien diga, pero yo no me olvido de que Jesús murió en la cruz, ofreció su vida
por causa de mis pecados. Pero sabes, no se trata solamente de tenerlo presente en la mente, sino de tener esta convicción interior en nuestro espíritu, porque esto tiene que ser revelado profundamente. ¿Por qué? Porque muchas veces quedamos paralizados al recordar una falta o un pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es solo un error, es una ofensa contra un Dios santo y trae vergüenza, trae culpa, trae carga a nuestra vida. El salmista David, en el Salmo 32, versículo 3, él confiesa de que está atravesando por ese proceso, sí, de culpa y de condenación. Y él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él sentía el efecto aún sobre su cuerpo y por supuesto sobre su espíritu y sobre su alma. Cuando hay carga, cuando hay culpa en nuestro corazón, esto nos impide acercarnos plenamente al Señor. Y yo creo que también a veces esto nos inhabilita de poder ayudar y bendecir la vida de otros. Porque alguien que no se sabe completamente perdonado y alcanzado por la misericordia del Señor, cuando habla con aquel que ha caído, con aquel que ha faltado, no faltan las palabras de juicio y de condenación. Porque quien siente juicio sobre su propia vida, quien siente culpa y condenación, eso es lo que manifiesta sobre otros. Podemos ilustrarlo perfectamente con aquel pasaje del Evangelio de Juan, cuando los religiosos de aquel tiempo traen a una mujer, traen a una mujer delante del Señor. Le dicen: Señor, ella fue hallada en pleno acto de adulterio, ¿Qué tenemos que hacer con ella? Jesús preguntó: ¿qué dice la ley? La ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. Jesús se detuvo un momento, hubo un tiempo de silencio, ellos esperaban una respuesta y dice la palabra que Jesús escribía en tierra. Luego el Señor contestó frente a la insistencia: el que de ustedes no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Por qué? Porque la intención de juzgar a otros da testimonio de que esa persona no tiene resuelto en su corazón la manifestación del perdón y de la misericordia del Señor. Y dice la palabra que ellos comenzaron a dejar sus piedras, desde los más grandes hasta los más jóvenes. Se fueron, dice, todos. Y quiero decirte esto, que cuando Jesús dijo esto, la intención del Señor no es que ellos se vayan. Al contrario, el deseo del Señor cuando les dijo esto, porque ellos se sentían culpables, condenados por sus conciencias, dice la palabra, el deseo del Señor no era solamente que arrojaron las piedras, sino que le dijeran: Señor, nosotros también somos pecadores y necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Amén. Por eso, todo aquel que quiere servir al Señor tiene que tener claro esto. Quizás alguien diga: bueno, pero hay cosas que arreglar, hay pecados, que quizás abandonar, hay que arrepentirse. Y coincido absolutamente en esto, no estoy hablando de la inexistencia del pecado, no estoy hablando de que está bien que nosotros hagamos las cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero sí estoy diciendo que es diferente cuando alguien entiende el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, y a pesar de sus defectos, de sus fallas, está delante del Señor y se sabe perdonado. No es que piensa que no tiene que resolver nada, sí entiende que tiene que resolver, entiende que tiene que confesar, pero lo hace desde el lugar no de que fue rechazado, no de que está en condenación, sino alguien que está perdonado por el Señor. Amén. Es como cuenta la parábola del hijo pródigo. ¿Te acordás? Se fue, malgastó, vivió mal, desordenado, contrario a la voluntad de su padre. Y sabes que algunos atribuyen de que, bueno, él fue el que volvió en sí. Pero quiero decirte esto: él volvió en sí porque fue alcanzado por la misericordia de Dios.
Porque nadie puede volver en sí si no es por la misericordia de Dios. Porque si no atribuimos el mérito a que Él volvió en sí. Y el mérito siempre es del Señor. Porque esa parábola está entre otras dos parábolas más. Que hablan de la oveja perdida. Que es el Señor el que busca al pecador. Que habla de la moneda perdida, que es el Espíritu Santo que busca al pecador. Y el hijo pródigo también es alguien alcanzado por el amor de Dios. Y cuenta esa palabra, que su padre, cuando lo ve llegar de lejos, se anticipa en el camino, sí, esperándolo no con palabras de reproche, sino con un abrazo. Y esto tiene, por supuesto, un significado. En aquel tiempo, por causa de lo que había hecho este muchacho, él debía ser avergonzado socialmente. Los vecinos del lugar debían salir y burlarse de él y decirle aquello que había hecho era despreciable. Sin embargo, antes que salgan los vecinos, su padre corre, se anticipa y lo abraza. Sí, y hace una declaración: este es mi hijo que estaba perdido y lo hallamos, lo encontramos. Hay que hacer fiesta, hay que celebrar esto. Y ¿sabes qué? Él tenía la ropa sucia. Tenía un feo olor porque había estado cuidando cerdos. Sí, estaba sucia, su ropa estaba manchada, su calzado necesitaba ser cambiado. Y dice la palabra que un anillo luego fue puesto en su dedo. Esto significa que el pacto fue renovado. Digo esto, el perdón fue primero, que después era necesario cambiar la ropa, pegarse un bañito, limpiarse, sí, y arreglar las cosas y hablar con su padre y pedirle perdón. Coincido en esto, pero no es lo mismo hacerlo desde afuera, como alguien que se siente sucio, se siente podrido, se siente condenado, como alguien que tuvo la posibilidad de entrar a la casa, de bañarse, de cambiarse su ropa y decirle: aquí estoy, Padre, recibo tu misericordia, recibo tu perdón. Aleluya, maravilloso. Gloria a Jesús. Siempre hay dos voces. Siempre hay dos voces. Cuando nosotros faltamos, cuando algo no está bien. Una es la voz del acusador, que acusa, dice la palabra, a los escogidos, como dice, a ver, de día y de noche. Y yo creo que de noche es peor. Viste que yo a veces doy el ejemplo. No sé si alguna vez te dolió la muela durante el día, a la noche te duele más. Si algo te duele en el corazón, a la noche, cuando estás solo, así en tu cama, duele más. Es más tortuoso, es más difícil. Y aparece la voz del acusador, el que acusa de día y de noche, sin descanso, significa esto. Sí, diciendo: sos un hipócrita, nunca vas a cambiar. Dios no puede usar tu vida después de lo que hiciste. Por supuesto, la intención del enemigo es traer culpa y desesperación. Hay personas que en una opresión como esta, al sentirse sin salida, inclusive decidieron quitar sus vidas. Pero si está la posibilidad, de hecho yo la tuve, de hablar con alguien que lo intentó y salió de esa situación. Pero esta persona me contaba de la tortura mental, de cómo el enemigo lo instaba a quitarse la vida. No servís para nada. ¿No ves que lo perdiste todo, lo arruinaste todo? Ya no hay más nada que hacer. Es la voz del enemigo. Porque no, hermanos, no se puede confundir esto con la convicción del Espíritu Santo. Porque esta es la segunda voz, es la convicción del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo de ninguna manera que el Espíritu Santo va a decir: bueno, no importa, no pasó nada acá. No. El Espíritu Santo va a traer convicción.
Va a traer convicción, profunda convicción. Esto no está bien. Pero en Dios tenés la salida. En el Señor tenés el perdón. Él te puede ayudar. Él puede traer perdón completo a tu vida para que ya no estés más angustiado por esto que sucedió. Aleluya. Porque siempre que el Espíritu Santo trae convicción, nos lleva al arrepentimiento y a la restauración. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque por supuesto cuando el Espíritu Santo trae convicción de que algo no está bien, sentimos tristeza. Pero no es la tristeza de la condenación. Al contrario, es esa necesidad que pone el Espíritu de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. ¿Sabes qué? Tiene que haber en nosotros este entrenamiento espiritual para tener victoria sobre esto. Porque vuelvo al principio, dice la palabra que cuando participamos de la mesa del Señor, hagamos memoria del Señor y de su sacrificio. Y tiene que estar en nosotros la memoria de la obra de Cristo y del sacrificio. Esto significa que cada vez, decí conmigo, cada vez que venga el recuerdo de los pecados, de las faltas que cometimos, de aquellas cosas que hicimos mal, inmediatamente tiene que venir el recuerdo del sacrificio. Viene el recuerdo del pecado y tiene que venir el recuerdo del sacrificio de Jesús. Dice en la palabra de Dios que Jesús, después de ofrecer su vida en la cruz del Calvario, resucitó y se sentó, decí conmigo, se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque estar sentado significa que la obra terminó, que no hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. La promesa que nos da, que acabamos de leer, es que nunca más, decí conmigo, nunca más me acordaré. Ahora, si el Dios omnisciente, ¿qué significa esto? El Dios que sabe y conoce todas las cosas. Si el Dios omnisciente elige no recordar tu pecado, ¿con qué autoridad o con qué permiso nosotros nos enredamos recordando una y otra vez y permitiendo que el enemigo nos aleje de nuestra comunión con el Señor por causa de faltas que sí realmente cometimos? Aleluya. El recuerdo de nuestro pecado debe transformarse en primer lugar en confesión. Si no lo hemos hecho en confesión, siempre declaramos esta palabra, Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Primero es confesión. Aleluya. Lo segundo es aceptación. Es creer que es verdad lo que dice la palabra. Sí, pero yo lo creo, pero a veces no se nota. Porque dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, decí conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Porque es necesario entender esto, porque nuestra tendencia, mira, hay dos reacciones a veces cuando hay presencia de pecado, que nos dice que hay que confesar y después dice que tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque si no se entiende esto, hay otras dos tendencias, que es tratar de tapar, ocultar. Y dice que, como decía el salmista, él trató de ocultar y tapar, pero esto estaba
produciéndole un efecto devastador en su vida espiritual, en sus relaciones, en su ánimo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No se puede tapar. Sí. Otra cosa que no se puede hacer es tratar de pagar nosotros. Porque a veces se propone o nos proponemos, bueno, voy a hacer esto bien, voy a hacer aquello bien. Y eso está bueno. Eso está bueno. Pero ¿sabes qué? Hay muchas religiones que derivaron del Evangelio del Señor, que se desviaron en esto y que dijeron esto: nosotros también aceptamos a Cristo, pero aparte de Cristo hay que agregar esto, hay que observar esto, hay que guardar el sábado. Estoy hablando no de iglesias judías, no, estoy hablando de iglesias que tienen un fundamento cristiano. Ellos reconocen a Cristo, pero luego dicen hay que agregar esto y aquello. ¿Y sabes qué? Así comienza a distorsionarse todo cuando nosotros intentamos. Porque aceptar el sacrificio de Cristo significa que yo creo que el sacrificio de Cristo es suficiente. Que yo he sido perdonado, alcanzado por la misericordia del Señor. Y vuelvo, y quizás alguien diga, pero ¿qué pasa con mi pecado? Sí hay que tratarlo delante de Dios. Pero no desde afuera, no alejado, sino parado sobre la sangre preciosa de Cristo, creyendo que yo fui perdonado, alcanzado, sí, por la misericordia del Señor. Aleluya. También tengo que tener gratitud y adoración al Señor. Mirad, dice Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, para aquellos que anotan. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, decid conmigo, por gracia. ¿Sabe alguien qué significa gracia? Acá muchas veces lo explicaron. ¿Qué es? Un regalo inmerecido. Gracia es un regalo inmerecido. Yo lo merecía, no lo merecía. Sin embargo, Dios manifestó su gracia sobre mí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de vosotros, no es mío, decir, no es mío. Yo no puedo, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. ¿Sabes? Acá entre la congregación me contaron que hay gente que se portó muy mal en estos días. Yo sé, me cuentan, me vienen. ¿Qué voy a saber eso? Hay gente que también se portó muy bien. Muy bien. Pero quiero decirte esto. Los que se portaron mal, o los que se portaron bien, por supuesto, si nos portamos mal, confesamos nuestros pecados al Señor. Pero quiero decirte esto, no caigas en la trampa de volver a confesar aquello que hace 10 años confesaste, aquello que hace 5 años confesaste, aquello que hace mucho tiempo le pediste perdón al Señor. Porque quiero decirte que el enemigo, si ve que vos entrás en ese juego, va a traer una y otra vez, repetidamente, la acusación de ese pecado. Lo que tenés que declarar es que el sacrificio de Cristo es perfecto, que no hay más nada que hacer, que ya fuiste perdonado. Por eso digo, inmediatamente viene el recuerdo, inmediatamente viene la acusación, viene el recuerdo del sacrificio. Cristo murió ocupando mi lugar. Él trajo a mi vida perdón, gracia y misericordia. Y decía, los que se portaron mal, algunos me quedaron mirando. ¿Será verdad que el pastor sabe? No. Preocuparon. Después del culto voy a hablar con ustedes. ¿Quién soy yo? Dios tenga misericordia de mí también. Pero todos, ahora que vamos a participar de la mesa del Señor, claro, los que se portaron mal, pues sí, bueno, yo no. La verdad que yo está todo mal, no puedo participar así. Está bueno tener esa convicción. No es problema cuando te entristece el haber faltado al Señor.
El problema es cuando no te importa nada. Ese es un problema. Cuando ya no te importa nada. Cuando se participa religiosamente, automáticamente. No. No tiene que tener convicción, por supuesto. Pero lo que pasó no te tiene que impedir participar de la mesa del Señor. Recibí su perdón, su misericordia. Ahora los que se portaron bien, que seguramente son la mayoría. La mayoría. La iglesia todos se portan bien en realidad. Quiero decirte, cuando te acerques a participar de la mesa del Señor, no nos equivoquemos pensando que tenemos el derecho a participar de la mesa del Señor por causa de nuestras obras. Solamente el único motivo que nos puede tener en pie delante del Señor es la obra y el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Jesús. A ver, hay que entrar en un nuevo ciclo, porque hay gente que está enredada en un ciclo de culpa, de condenación. Quiero decirte esto, que cuando uno está enredado en un ciclo de culpa, intenta y vuelve a sentir el dolor del fracaso. Porque para salir de cualquier atadura se necesita de la gracia del Señor. No hay forma de que nosotros podamos reformarnos a nosotros mismos. No hay manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, dice la palabra, nosotros mismos. Sí. Si algún hombre pudiera reformarse, hubiera estado de más el sacrificio de Cristo. Cristo vino como la respuesta a nuestro fracaso, a todos nuestros intentos de poder agradar a Dios. Aleluya. Inmediatamente, cuando venga el recuerdo del pecado, viene el recuerdo de la necesidad de un Salvador. Viene el recuerdo de la cruz. Viene el recuerdo de su perdón y su justicia por mí. Y le doy gracias al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Sabes? Desde hace algún tiempo yo enfatizo en esto. Sí, creo que es muy importante. No solamente entenderlo intelectualmente, sino que esto sea revelado profundamente. Porque no hay forma de levantarse y tener victoria si no se entiende esto. Esto es el fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar en el Señor. Esto es lo que permite que un creyente pueda tener victoria sobre su carne, sobre el pecado, sobre el enemigo, sí, sobre tantas cosas que atacan nuestra vida. Entender esto nos va a permitir tener una actitud de misericordia para aquel que está necesitado, comprender a aquel que está necesitado. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1, porque nosotros fuimos atribulados en todo, pasamos por tribulaciones, pero también fuimos confortados, consolados por el Señor, para que con el mismo consuelo que recibimos del Señor, también podamos consolar o confortar a otros. Amén. Quiero invitarte a estar de pie. Quiero invitarte a estar de pie. Vamos a orar juntos, sí. Y aquellos hermanos, hermanas que ya están ordenados, dispuestos para el servicio de la mesa del Señor, por favor, ya estén aquí en sus lugares. Aleluya, aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Señor, hoy nos acercamos a ti. Como un pueblo que se sabe perdonado, alcanzado
por la misericordia de Dios que es en Cristo. Quiero contarte algo porque estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo esta mañana en el devocional. Yo nunca me voy a olvidar de una chica, se llama Sandra, ya es una mujer, una señora. Ella estaba recibiendo el mensaje, estábamos así en Chivilcoy, en el Templo Chico. Y en aquel momento había un trabajo muy fuerte con personas con problemas de adicciones. Y algunos entraban al edificio así fumando. Chala no, pero cigarrillos sí. Fumando. Y esta chica recibió el mensaje y yo vi cómo ella se quebrantaba. Y en algún momento se oró y ella cayó al piso. Y tenía el pucho prendido todavía. Pero lo que me sacudió a mí fue ver que ella estaba hablando en nuevas lenguas. Y viste que a veces uno, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, pensamos que es una cuestión de obras. No, yo no soy digno. Yo tengo cosas que resolver. Ella creyó. Todavía no había pagado el pucho. Yo no estoy diciendo establecer eso una regla, por supuesto. Después ella abandonó sus vicios. Se convirtió realmente al Señor, rindió su vida a Cristo. Pero quiero decir que no tenía ninguna historia anterior. Recibió el Evangelio y lo recibió como hay que recibirlo. Que Cristo perdonó, Cristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz. Lo creyó. Y vino el Espíritu Santo sobre ella. Aleluya. Porque también esto, si buscas la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo vas a dar vuelta en esto? Yo no soy digno, yo no estoy bien. Repito, está bueno que tengas esta convicción. Pero cree que también es un don que se recibe por gracia y por misericordia del Señor. ¿Está bien ordenar las cosas? Sí que está bien ordenar las cosas. No estoy diciendo lo contrario. No estoy poniendo esto como una referencia de ninguna manera, sino para hablarte, para enfatizar que el que cree recibe la gracia y es tocado y transformado. Aquí hay gente, hermanos, que fue transformada por el Señor. Dios les arrancó las adicciones a las drogas, se las arrancó. Porque Dios no hace una reformita y no. Cuando Dios obra, arranca pecado, la contaminación en nuestra vida, nos cambia, nos transforma. Pero no es nuestra obra, es la obra de Dios en nosotros. Es para que nadie se gloríe, nadie en este lugar, mucho menos el que te habla, puede gloriarse de nada. Si nos gloriamos solamente sea en Cristo y en lo que Él realizó en la cruz del Calvario. Aleluya. Santo, abrí tu corazón. Señor, llene tu vida con su Espíritu. Contrario, digamos al Señor: Señor, yo no puedo, necesito de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, Señor. Cámbiame. Porque es tu obra, Señor, es tu gracia. Aleluya. El Evangelio no es religión. La religión te propone, te pregunta qué podés hacer vos, qué podés entregar, qué podés rendir, qué podés ofrecer, cuántas oraciones podés hacer, cuántos kilómetros podés caminar, cuántas cuadras de rodillas, sí, cuánto sacrificio podés hacer. Eso es religión. El Evangelio no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer en nosotros a través de Jesucristo y a través de su Espíritu que está en nosotros. Aleluya, aleluya. Sí, preparamos nuestro corazón. Preparamos nuestro corazón. Recibí ahora en tu lugar el pan y la copa que están en este pequeño recipiente. Y luego todos juntos vamos a participar
de la mesa del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Nuestro corazón está abierto, dispuesto, Señor. Nos acercamos a tu mesa con acción de gracias. Nos acercamos a tu mesa con fe, creyendo lo que tú puedes hacer en nosotros. Creyendo, como declara la palabra, que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y su trabajo en mí es hasta que Cristo venga a buscarme. Aleluya. Oh, Shabetani. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Declara la palabra de Dios que después de haber cenado, Jesús con sus discípulos tomó el pan y lo partió y dijo: coman, este es mi cuerpo que es partido, ofrecido por vosotros. Y nosotros creemos, como declara Isaías 53, que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó el precio de nuestra paz. Y esto que declaramos hoy una y otra vez, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Participamos ahora del pan, del testimonio, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. También tomó la copa y habló: este es el nuevo pacto. Que tiene que ver con estos textos que leímos juntos. Este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Su sangre fue derramada para darnos la redención y el perdón. Y hoy participamos y recordamos y hacemos memoria de su sacrificio, del sacrificio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, en la cruz del Calvario. Y creemos y recibimos lo que declara su palabra. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Participamos ahora, renovamos nuestro pacto del testimonio de la sangre preciosa de Jesucristo. Maravilloso Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Porque yo me he visto con las ropas blancas.
Aleluya. Que fueron logradas por tu justicia, por tu sacrificio. Oh, Santo. Porque hoy me voy de este lugar con la certeza y la convicción que tiene alguien que se sabe perdonado, que se sabe perdonado, alguien que no está fuera de la casa, sino que está en la casa, alguien que fue alcanzado por el abrazo y la misericordia del Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Sheveitnímica. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Más de ti, Señor. Aleluya. La llenura del Espíritu es por rendición. No se trata de cuánto más puedas tener del Espíritu, porque el Espíritu no te fue dado en partes, te fue dado entero. Sino es cuánto el Espíritu puede tener de nosotros. De eso se trata la llenura. Aleluya. Cuánto el Espíritu puede tener de nosotros. Cuánta gobernanza tiene sobre nuestro hablar, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra vida. Cuántas áreas han sido rendidas y ofrecidas. Aleluya. Aleluya. Oh, santo es tu nombre. Adoramos juntos al Señor.